Muchas gracias, doctora Nayeli. Bueno, pues ahora me tocó ahora inaugurar esta sesión. La sesión pasada no tuve oportunidad de hacerlo porque vieron más colegas, de tal manera que, bueno, voy a tomar el tiempo, 15 a 20, me extenderé mucho más, pero seguro. Voy a compartirles a ustedes una muy sencilla presentación que hice a propósito de este seminario. El título de la ponencia es Las cosas en el mundo son complejas, que es una de las citas del libro rojo de Mao Zedong, ¿no? Estaba releyendo para esta ponencia y justo si hay una cosa que resulta cada vez más compleja es mirar la influencia, el impacto, la presencia de China en América. No solo porque de per se el día de hoy es complejo, realiza relaciones geopolíticas, de comercio, de intercambio con algunos países sobre otros, de las múltiples formas cada vez más plurales de la diplomacia, pero no solo eso, sino que la reconstrucción hacia el pasado resulta cada vez más compleja, es decir, entre más se complejiza el presente, también se complejiza el pasado. ¿Qué quiere decir que se complejiza? Quiere decir que existen múltiples determinaciones, cada vez más elementos, más matices. Y de eso trata el trabajo intelectual, de colocar los matices necesarios a los temas u objetos de estudio. Entonces, complejo no es difícil, complejo es justamente la articulación de dimensiones, elementos, procesos, vínculos que nos permiten observar la multiplicidad de relaciones. Entonces, bueno, aquí la sesión de hoy está convocada para pensar las tendencias contemporáneas con respecto al estudio del maoísmo. Este año, hace unos meses, tanto Ricardo como yo y muchos otros colegas, compañeras, compañeros, estuvimos en el primer congreso de estudios sobre el maoísmo, es decir, ya se logró titular un corpus documental, un corpus de estudios en el que hay autores y autoras que en este momento están pensando esto, de toda América Latina, de Colombia, de Perú, de México, de Argentina, de Chile, están mirando esta dimensión, que es una dimensión muy atractiva, es una dimensión profundamente eh, compleja en el sentido de que no solamente nos convoca a discutir el presente, sino también nos convoca a discutir las variedades de formas de entender nuestros pasados recientes, ¿no? Además, esa es la otra dificultad. No estamos hablando de procesos finiquitados, no estamos hablando de procesos acabados, estamos hablando de procesos en curso. Entonces, todo esto le pone algunas dificultades. Eh, Primero, tenemos un problema, digamos, en el propio este evento que les comento, que tuvo lugar en Bogotá, en la ciudad de la capital colombiana, un poco nadie se lo pregunta, pero es legítimo. ¿Qué significa el Maoísmo? ¿No? Este paraguas sobre el cual vamos a tener un conjunto de experiencias, un conjunto de procesos, de acontecimientos incluso, que no terminan de ser totalmente respondido y de hecho nunca va a terminar de ser respondido porque siempre va a estar moviéndose, ¿no? En una lógica de volver a revisar el presente y el pasado, ¿no? Entonces, hay que tratar de definirlo porque si no es una categoría muy descriptiva, y la descripción no es incorrecta, la descripción es parte del conocimiento, pero hay que dar un paso más, ¿no? En la descripción, ¿no? Y la fase descriptiva de estudios del maoísmo es muy importante porque ahí vamos a englobar conjuntos amplios. Es decir, le vamos a dar sentido a un montón de iniciativas, a variadas voluntades que van a llevar la bandera, digamos, van a llevar las ideas, van a llevar las concepciones, van a llevar el ejemplo construido desde los distintos países de América Latina de lo que están entendiendo que sucede. No necesariamente saben lo que está ocurriendo en China, pero lo interpretan y llevan eso y lo asumen como que es el momento fundamental para transmitir un conjunto de ideas, ¿no? Y esto siempre es complejo porque
necesitamos realizar ejercicios de eh, periodización, pero esas periodizaciones puede que se las impongamos al objeto de estudio y, no, y siempre, por supuesto, van a ser escurridizas. Es decir, yo puedo decir de 49 a 59 hay un proceso, pero algo después de 59 me demuestra que no, ¿no? Que ese proceso continuó en otro momento, ¿no? Entonces, esto es muy importante, ¿no? En el caso del maoísmo, como cualquier otra forma de influencia, de recepción, de apropiación, eh, requiere estar todo el tiempo revisión, ¿no? Requiere estar todo el tiempo contrastándose y modificándose de acuerdo al sujeto de estudio, ¿no? Entonces, para dejar de hacer una categoría, el maoísmo una categoría totalmente descriptiva, aunque siempre tendrá un eh, entorno inmediato descriptivo, ¿no? El maoísmo es la corriente ideológica que responde a la influencia de la Revolución China de 1949 y sus posteriores acontecimientos, ¿no? Y en eso de los posteriores acontecimientos se juega en buena medida lo que es el maoísmo, o lo que son los maoísmos, ¿no? Como ya lo veo, ¿no? Tenemos un primer periodo desde mi punto de vista. Vamos a ver qué opina Ricardo de esto después, que también es un colega con el cual hemos venido dialogando estos temas. Eh, y el maoísmo antes del maoísmo, ¿no? Es decir, desde ahí ya estamos configurando de manera presentista nuestro objeto de estudio, ¿no? Es decir, tenemos que revisar, esto lo hice en un trabajo con Ricardo, que publicamos, que se llama Vida China Libre, que es el rastreo de las primeras noticias sobre el liderazgo de Mao Zedong en México. Y esto lo podríamos y lo deberíamos de hacer hacia toda América, ¿no? Es decir, en 1949 ya está muy acabada la idea de que hay un liderazgo que está conduciendo una revolución. Ojo, esto del liderazgo tiene toda una dimensión de cultura política que habría que problematizar en sí mismo, ¿no? Nosotros encontramos, para el caso de México, que es en 37-38, donde se va tramando la idea de una figura, pero no es la única, compite con otras figuras que están llevando a cabo el proceso de revolución y en un momento de resistencia frente a la agresión japonesa de la época, ¿no? Este primer periodo pre-maoísta, ¿no? Este maoísmo antes del maoísmo, como digo aquí, a sabiendas de que esto no puede ser, ¿no? De que es un anacronismo, pero que es un anacronismo productivo, atraviesa un momento muy importante que es la guerra de la alianza con el Kuomintang, un partido nacionalista, lo cual es un tema muy importante porque buena parte de los referentes latinoamericanos son el nacionalismo, ¿no? Y aquí el interesante es que el nacionalismo en realidad se encarna en el comunismo, ¿no? Y en el liderazgo de Mao Zedong, ¿no? Entonces, esta es una primera ecuación compleja, ¿no? No es una ecuación tan sencilla. La inmediata adscripción política de los latinoamericanos es más bien el nacionalismo y no tanto el comunismo, ¿no? Entonces, aquí ya hay un primer deslinde que es importante, ¿no? Eh, en América Latina podríamos decir que, bueno, aquí lo significo yo entre 37 y 57, es decir, eludo la centralidad de 49, del momento revolucionario, de la porque creo que es un periodo más largo, ¿no? Donde Mao Zedong todavía no es el gran líder, aunque ya comienza a serlo, y más bien todavía hay una tensión respecto a distintos nombres, acepciones, ¿no? Y hay una serie de personajes, que tanto colectivos como individuales, que van a ayudar a forjar esta idea del marxismo, ¿no? Las organizaciones comunistas, los partidos comunistas que vienen del nacimiento de la Revolución Rusa, son los primeros grandes difusores, indudablemente, y también un conjunto de intelectuales, hombres y mujeres, que viajan, este tema lo conozco bien, pero lo he estudiado mucho, que viajan y producen diarios, ¿no? No voy a entrar ahora en eso, ¿no? Pero todavía no hay una idea del maoísmo, ¿no? Luego viene una segunda época, que es la época del marxismo-leninismo pensamiento Mao Zedong. Es decir, este ya es un segundo momento donde ya se configura la idea de que hay una vía china, ¿no? Una vía nacional. Esto es muy importante porque por todo el mundo van a empezar a surgir expresiones de disidencia frente al mundo comunista soviético
eh, tratando de levantar la bandera de que hay condiciones específicas, condiciones culturales, condiciones económicas, condiciones políticas que obligan a replantear los ejercicios universalistas, ¿no? Y creo que aquí se cruza con el gran salto adelante, ese momento a finales de los años 50, y que se va a radicalizar con la ruptura chino. Estoy hablando ya de los años 60. Es decir, aquí ya se configura la idea de que hay una versión específica de un pensamiento político que está asignado por la práctica política de la Revolución China, encarnada en su líder, en su intelectual, que es el Mao Zedong. Entonces, por eso surge esta idea del marxismo-leninismo, pensamiento, ¿no? Es un marxismo que hay que estudiar porque se va a volver en algún momento dominante en el mundo occidental, no bajo la bandera de Mao necesariamente, sino bajo la preeminencia del marxismo francés, que van a aceptar muchas de las premisas prácticas, ¿no? Y eso se va a trasladar a América. Ahí hay un doble cruz. América Latina recibe esto, pero también lo recibe lo recibe por la vía de China, por supuesto, de quienes evocan esa experiencia, y también lo recibe por la vía de Europa. Una especie de pinza. América Latina queda. Es un marxismo que se centra en la voluntad política de los actores, ¿no? Es un marxismo que relee a su teórico, Mao Zedong, lo relee y ubica sus textos canónicos entre la década de 1920 y la década de 1950. Después va a ser muy difícil socializar los textos posteriores de Mao, ¿no? Más o menos es el corpus teórico se queda en estas décadas, ¿no? Que son las famosas, bueno, famosas, porque serían muy sencillas antes, todavía, librerías de usado, ¿no? Las obras escogidas de Mao Zedong, ¿no? Los 4 tomos y el tomo de escritos militares, ¿no? Que es donde se entrega la traducción oficial, digamos, ¿no? De esa perspectiva hacia el mundo, no solo hacia América Latina, sino hacia, ¿no? Eh, Aquí ya vemos una ruptura. Los que acompañan ese primer momento, el maoísmo previo al maoísmo, que es un momento muy amplio de convergencia, pasan a un segundo momento donde ya hay más selectividad, ¿no? No todos los que ven la primera época bien, ven la segunda época. Es haber decepciones, digamos, ¿no? Pero el mundo es poroso todavía, es un mundo ideológicamente muy es un mundo ideológico muy poroso, ¿no? Donde las fronteras no están tan claras todavía. Ya se empiezan a delinear, pero no son irrebatibles, como toda frontera. Entonces, está este segundo momento desde mi punto de vista que configura un nuevo proceso, ¿no? Aquí ya vamos a encontrar en las versiones, en los estudios contemporáneos, un mayor énfasis. Eh, Ya en tu tercer momento tenemos ya la idea del mal, el perfilamiento de una corriente político-ideológica que va a tener un gran impacto, que va a moldear en buena medida, ¿no? Es muy claro que es en la década de 1960, ya no es una referencia casual, ya no es una referencia acumulativa, ya es un bloque que se opone a otro, ¿no? Ya toma una figura de fortaleza, ¿no? Esto está demarcado por 2 momentos que van a ser muy importantes: la revolución cultural proletaria y la ruptura chino-soviética, ¿no? Estos 2 momentos ya configuran un nuevo momento, me parece, ¿no? Eh, y donde queda muy especificado el campo. ¿Qué sería el maoísmo? El maoísmo es pensar la posibilidad de la construcción de las revoluciones socialistas con una base agraria, ¿no? Y mediada por la cuestión nacional, ¿no? Y esto evidentemente en América Latina hace mucho sentido, ¿no? Porque nuestros países son agrarios y nuestros países tienen una deuda permanente en el siglo XX con la cuestión nacional. Entonces, la evocación es inmediata, la evocación de China y América Latina, la chinización de la interpretación de las sociedades latinoamericanas es persistente en este aspecto, ¿no? Se cruza con un fenómeno que es un fenómeno, digamos, que también va a ser global, va a tener repercusiones mundiales, aunque en otra escala, que es la revolución.
¿no? Si ustedes algún día abren los libros famosos que le dieron sustento ideológico a esta época, por ejemplo, el libro de Regis Debray, los del teórico francés muy importante para pensar las experiencias armadas en segunda mitad del siglo XX latinoamericano, se va a confundir, no va a quedar claro dónde es Cuba y dónde es China, no está mezclado este proceso. Por eso digo que las fronteras son, no es tan clara la definición específica. Después se va a ir delimitando con la conformación de determinadas organizaciones y de determinados procesos. Ya estoy en los 15 minutos, voy cerrando en los últimos 5. Luego está un cuarto momento, que es el maoísmo sin Mao, ¿no? Y esto ideológicamente es muy importante, porque el maoísmo va a adquirir una autonomía, ya no va a depender de China. Es muy interesante, pero la máxima influencia de China, de hecho, es una ruptura con la propia imagen que hay de China. Es decir, el momento de eclosión, de explosión de la influencia del mismo, ya en buena medida ya no está con un referente empírico. Ya no es tan importante lo que esté pasando en China. De hecho, los años 70 van a ser años donde China ustedes saben, se reúne con Kissinger, hacen diplomacia, ¿no? Es muy importante como un Estado que los tiene en este momento donde los tiene, pero que para la influencia del maoísmo es irrelevante ya, ¿no? Ya es un dato menor, ya no es tan significativo como sí lo fueron algunos acontecimientos en el. Y esto también se cruza, por supuesto, con la muerte de Mao Zedong, ¿no? Este marxismo tardío, este marxismo sin Mao, ¿no? Es muy interesante porque no es una nación ya lo que se toma, por ejemplo. Es un tiempo histórico, ¿no? Es un proceso que está más allá de los referentes, ¿no? Al final voy a hacer una referencia a esto cuando dé las conclusiones en los próximos minutos, ¿no? No hablo acá de los aparatos culturales, de toda la dimensión diplomática, son importantes, están ahí, pero no depende de eso exclusivamente. Paso a lo último, ¿no? En la América Latina este maoísmo, le pongo así por ponerle un nombre, lo he trabajado, es un maoísmo mestizo, ¿no? China existe para este maoísmo mestizo, pero no importa, ¿no? Es muy interesante. O sea, en realidad ya no es tan importante si algo sucede en China, ¿no? Es el maoísmo de los años 70, de los años 80, donde estos maoísmos latinoamericanos, ahí pongo, por ejemplo, el Partido Comunista Revolucionario de la Argentina, que se forja en los 60, 70, el MOIR colombiano, que se forja también a inicios de los 70, o el propio Sendero Luminoso. Son tres en Perú, ¿no? Esta experiencia armada, dramática, desgarradora en el Perú. Son maoísmos mestizos, es decir, no dependen ni de los aparatos culturales, ni las formas de diplomacia, ni del financiamiento, ni del entrenamiento, no dependen. Y esto me lleva a cerrar ya, pues estoy acercándome a los 20 minutos, a cerrar para decir qué es lo más significativo y qué es lo que sí es muy único o en qué momento se vuelve un proceso con ciertas determinaciones muy específicas. No es fácil, y esto hay que tomarlo muy en cuenta, no es fácil que una nación se convierta en un irradiador ideológico. No es fácil, no, eso no se logra tan sencillo. Solo logran las grandes potencias a través del dinero, caso de Estados Unidos, de la industria cultural, lo logran los países revolucionarios del siglo XX con un cierto halo místico religioso, la Unión Soviética, Cuba, eh, y China es quizá el más claro ejemplo donde hay esta autonomía, esta separación. No es fácil que un proceso social de una nación irradie al mundo, impacte al mundo. Es muy complejo, ¿no? Más allá de ciertas capas sociales. Y el maoísmo sí lo logra, ¿no? Este es lo más interesante, es que lo logra, ¿no? Y lo logra por la potencia y la interpelación que hace de determinadas naciones o conjuntos de naciones que se sienten atraídas por esa experiencia, aunque ya no lo verifiquen empíricamente, es decir, donde la referencia inmediata ya no sea esa, ¿no? O sea, insisto, el maoísmo existe, la revolución china era muy importante, la revolución cultural, todo eso está bien,
Después, cuando explota el maoísmo en América Latina, ya no existe nada de eso, ¿no? Ya están en otro mundo, ¿no? Y sin embargo opera como si fuera un efecto retardado, ¿no? Como si tardara un poco, pero tiende un camino que configura un impacto, una recepción muy poderosa. Concluyo, ya estoy en los 20. ¿Qué diría y qué me parece? Me parece que hay que hacerse preguntas por las categorías, maoísmo, pensamiento mao. Me parece que hay que forjar nuevas categorías para casos particulares, nacionales, y me parece que es muy importante periodizar, porque nos va a dar un impulso de los elementos que se están jugando. Entonces, bueno, esta ponencia tiene ese objetivo, espero que lo haya logrado aceleradamente, ¿no? Como era el propio maoísmo, desarrollo acelerado. Entonces, bueno, pues les agradezco mucho y espero que sea claro. Gracias. Muchas gracias.